¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien. Mi nombre es Elías Uribe y bueno, pues para este video vamos a estar hablando sobre los peores consejos de mezcla que he llegado a escuchar. Ya que está de moda ahorita estar hablando de estos, también les voy a aportar un poquito de mi experiencia y mi opinión personal en torno a cada uno de estos consejos. Así que les invito a que se queden a ver por ahí este video porque vamos a comenzar. Pues bueno, mis amigos, voy a decirles unas cuantas cosas por ahí. Evidentemente hay consejos que son buenos, hay consejos que sí los podemos aplicar, pero aquí va a depender muchísimo del contexto y de qué tipo de sonido nosotros estemos buscando. Porque lo he mencionado en alguno que otro video por ahí en Shorts, que evidentemente no toda la música va a sonar igual y que evidentemente no forzosamente tenemos que seguir 100% todos los consejos. Este primer consejo con el que voy a arrancar es uno de los más típicos que he podido escuchar a lo largo del tiempo, es no grabar con efectos. A ver, si te ha tocado, por ejemplo, a ti, los que hayan tenido, por ejemplo, la experiencia de mezclar o de ver el trabajo de un ingeniero de audio en vivo, o sea, muchos de ustedes se darán cuenta de que sí mezclan con efectos, o sea, sí meten efectos. E inclusive en los grandes estudios profesionales muchas veces los ves que tienen su hardware analógico y ves que, o sea, graban con compresión, o graban sin compresión, o graban a lo mejor con un poco de reverb, o usan inclusive distintos efectos para dar cierta coloración al sonido, aparte de lo que es el preamplificador, aparte de lo que es usar los conversores de la interfase de audio que se estén utilizando, que evidentemente sí va a ser un factor que sí va a ser bastante condicionante, va a añadir algo especial al sonido que nosotros estemos buscando. Yo en lo personal antes era de los de la idea de no debería de grabar yo con efectos, pero conforme ha pasado el tiempo también me he dado poco a poco la oportunidad de probar distintos plugins en digital, in the box, obviamente dentro de la computadora, con los que yo suelo grabar obviamente lo que son mis covers de batería, que para quienes no los han escuchado, muchos de ellos yo los suelo, hoy en día he cambiado un poco mi metodología de mezcla, mi metodología de trabajo, que es el ahora mezclar añadiendo plugins que van a añadir cierta coloración al sonido, que evidentemente en mi caso a mí me van a aportar muchísimo a mi sonido, y yo he podido darme cuenta de que eso a mí en lo personal a mí me ha podido aportar. Les recomiendo que lo prueben, que lo experimenten, y que evidentemente aquí en esto de la música, de la producción musical, evidentemente no hay regla en cuanto a eso, porque si los grandes lo hacen, pues porque yo no. Este otro consejo que ahí sí me parece un poquito ridículo es el no usar presets, o el que no deberíamos de usar presets, que ahí sí digamos que es una opinión que puede depender dependiendo de la situación, porque como les he dicho, no toda la música va a sonar igual. Evidentemente va a depender muchísimo del tipo de sonido que tú buscas, pero si hay un preset que por ejemplo en tu caso se adapta a lo que tú necesitas o al tipo de sonido que tú estés buscando, pues úsalo. A final de cuentas muchas veces yo lo que uso son presets, pero muchas veces yo trato de modificarlos en menor medida, porque evidentemente hay presets que por ejemplo a mí en mi caso sí me ayudan, sí me aportan, y me gusta muchísimo obviamente el aporte que le van a dar a mi sonido personal. Entonces yo les recomiendo a ustedes que estudien los presets, que ustedes vean obviamente qué tipo de presets a ustedes les van a aportar. A mí por ejemplo hay presets que por ejemplo en el caso de los que usa Logic, yo he llegado a utilizar Logic y en lo personal a mí no me gustan para nada los presets de Logic, pero en el caso de los de Reaper veo que son presets que aportan muchísimo más. Obviamente habiéndolos usado obviamente en contextos de batería, que aporta muchísimo más, que realmente sí pueden ayudar bastante a mejorar el sonido, pero en la medida de lo posible, si ves algún tipo de preset, te recomiendo que lo estudies, te recomiendo que utilices un analizador de espectro y que tú te des cuenta por ti mismo si eso realmente a ti te va a aportar o no te va a aportar. Este otro consejo que yo también he escuchado bastante es el hecho de que el bombo no lleva reverb. Y es que aquí también va a depender del tipo de sonido que tú busques, porque si tú lo que buscas es potencia pegada, que evidentemente exista cierta profundidad que tú quieras darle al sonido del kick, al sonido del bombo, evidentemente puedes usar reverb,
yo lo uso. Mis covers, yo los mezclo, masterizo, obviamente. Yo utilizo reverb cuando mezclo los bombos de mis baterías. ¿Por qué? Porque eso le da potencia. Eso a mi caso, me ayuda a darle pegada, que junto con la compresión a mí me ayuda bastante. Lo que uso es ecualización, compresión, reverb. Eso es lo que lo personal a mí me ha podido aportar bastante. Pero para darle ese plus, esa profundidad que evidentemente a mí en mi caso me ha podido aportar bastante, pues bueno, a mí lo que me ayuda muchísimo es darle reverb. Inclusive eso a mí me ha funcionado bastante cuando he mezclado géneros como lo son jazz, géneros como lo pueden ser rock, inclusive cuando mezclo metal, inclusive a mí me ha podido aportar muchísimo. Y aquí, hablando del reverb, también hay otro que es hablando de que hay que poner reverb a la hora de masterizar o en el mix bus por ahí para añadirle cierta profundidad al sonido. Porque si bien el reverb tiene ciertas cualidades, muchas veces cuando no sabemos tratarlo de la forma adecuada, muchas veces sí se nos genera un descontrol, un despapalle. Porque como les he dicho, pues depende mucho del contexto en el cual tú lo pretendas meter, porque no toda la música va a sonar igual. A mí, por ejemplo, el jazz, o sea, no me va a sonar igual que, por ejemplo, lo que son gente como George Benson, como Buddy Rich. O sea, evidentemente las herramientas para grabar, las herramientas para mezclar han ido cambiando con el paso del tiempo, y evidentemente hay que darnos cuenta, obviamente, de qué es lo que sí nos puede ayudar, porque también va a depender muchísimo del tipo de sonido que busquemos. Depende muchísimo del tipo de instrumento que nosotros utilicemos. No es lo mismo un bombo de 22x14 que un bombo de 22x20 o de un bombo de 22x22, que evidentemente va a ser en su medida un poco más profundo, y evidentemente tendremos que usar una herramienta diferente para mezclar. Aunque sea el mismo tipo de instrumento, evidentemente la construcción obviamente de ese tipo de instrumento también va a ser un factor que va a determinar en gran medida lo que va a ser el tipo de sonido que va a tener, y yo me he podido dar cuenta de ello con el paso del tiempo. Este es de los peores consejos que he podido escuchar, y es sobre todo a los fanboys de los tracks de referencia. O sea, yo no le veo ningún problema con que un artista tenga otro artista como referencia o a una banda como referencia. Podemos tener gente que nos inspira a hacer música, gente que evidentemente nos puede aportar o que puede ser de influencia obviamente a nuestro arte, pero yo voy a tener que decirlo, nuestra música no va a sonar ni de lejos igual a los demás. Somos gente única, somos gente que evidentemente va a tener un sonido personal, porque es más, yo que por mucho tiempo he tocado covers de batería, he tocado covers en otros instrumentos, yo me he podido dar cuenta de que evidentemente mi forma de tocar va a ser muy diferente a la del baterista original, y eso nos podremos dar cuenta. Te recomiendo que tú veas 40, 80, 20 covers y tú te vas a dar cuenta de que no vas a tocar igual, no todos suenan igual, no todos tienen el mismo tipo de instrumento, no todos usan lo mismo y por lo tanto no todos suenan igual. Aparte de ello, si tú quieres hacer algo original, digo, pues si tienes algo original, evidentemente, pues muéstralo. Entonces hay que demostrarlo a la hora de producir, hay que demostrarlo a la hora de mezclar y hay que demostrarlo a la hora de grabar. No todos tenemos por qué sonar igual a los demás. Es bueno tener influencias, es bueno tener gente a la cual estudiemos su arte, su música, para nosotros hacer nuestro arte personal. Pero si a esas vamos de tener tracks como referencia, o sea, no hagas nada original, mejor ve y haz un cover. Es otro consejo, ahí sí puedo decirles definitivamente que tampoco sirve, es el mastering online automático. He podido hacer distintas pruebas a distintos métodos de mastering, a distintas plataformas de mastering, que evidentemente algunas sí son buenas, otras definitivamente ahí sí para abajo, pero creo yo que si queremos algo profesional tenemos que invertir por lo menos en estudiar las herramientas profesionales, o por lo menos en mejorar un poco la cuestión del equipo, a dar el salto a un equipo más profesional, porque aquí no va a depender únicamente del software, va a depender también de los plugins, va a depender muchísimo también de qué herramientas tú tengas. Inclusive si tienes equipo hardware analógico, pues igual date a la tarea de utilizarlo, de aprender a cómo utilizarlo en el contexto adecuado, y date a la tarea de explorar evidentemente el que esto es arte y esto no es nada robotizado, y que nosotros a final de cuentas en nuestra música necesitamos de gente real que sepa captar nuestras ideas. Inclusive si quieres aventurarte a aprender un poco de mastering, te recomiendo que estudies a los grandes masterizadores, a los genios y a los verdaderos héroes del mastering. Ok, entonces no pretendamos engañar a la gente de que
el mastering profesional es estas plataformas de mastering, porque creo yo que, o sea, nosotros somos seres humanos, o sea, tenemos que escuchar cosas hechas por seres humanos para seres humanos, así que a final de cuentas, el arte lo que hace es dignificar la humanidad de las personas. Este siguiente mito también va en torno a lo que viene siendo en sí a lo que es el mastering. El mito del mastering obviamente también es el que si no masterizas a 14 loops obviamente no vas a sonar bien. Creo yo que aquí si te dedicas a estudiar a los verdaderos genios de la masterización te vas a dar cuenta de que la mayoría de ellos masterizan a -7, a -8, a -9, a -10 loops. A mí me ha tocado muchísimo practicando inclusive esto de forma digital, pues he podido darme cuenta a través de todo ese proceso que evidentemente no toda la música forzosamente necesita sonar a -14. Muchas veces, si queremos tener cierto impacto, ciertas intenciones a lo largo de lo que nosotros estamos produciendo, pues evidentemente hay que darle más. Porque a final de cuentas, la explicación que nos dan las plataformas es que aunque masterices a -8 loops, a final de cuentas, todas las plataformas te van a terminar normalizando tu track. Aunque lo hayas hecho a -10, a -8, y a final de cuentas, date mejor a la tarea de estudiar. Date a la tarea de leer literatura sobre masterización profesional. Creo yo que eso es lo que a ti te va a aportar muchísimo más en lugar de fijarnos en sí de los medidores o los búmetros, porque a final de cuentas los genios de la masterización lo que usan es su oído. No digo que las herramientas, los plugins sean malos, porque a final de cuentas también cumplen también funciones que van a ser buenas, a lo mejor no cercanas a lo que es un mastering profesional, pero si queremos darnos a la tarea o darnos cuenta evidentemente de lo que nosotros vamos a necesitar para hacer un trabajo de esa talla, de ese nivel y de ese carácter, tenemos que darnos cuenta de que un buen máster siempre va a sonar bien en cualquier plataforma digital. Un buen máster, ya sea que lo haya hecho Bob Katz, ya sea que lo haya hecho Nick Litwig, ya sea que lo haya hecho quien haya sido, a final de cuentas un buen máster va a sonar bien en tu celular, en tu laptop, en tu televisión, en un sistema hi-fi o en tus bocinitas de $1. A final de cuentas, eso es lo que hay que entender con el tema de la masterización. Otro consejo que inclusive yo he llegado un poco a pecar en llegar a decirlo, porque evidentemente creo yo que esto va a depender del tipo de sonido que nosotros estemos buscando, y no subas obviamente los graves a más de 5, no subas los medios a más de -6 dB, o sea, no los bajes a más de esto. Creo yo que no todos los sonidos van a sonar iguales, no todos los pianos van a sonar iguales, no todas las baterías van a sonar iguales. Por más, aunque tengamos una tabla de referencias, aunque tengamos una tablita de frecuencias predominantes, a final de cuentas es una herramienta para principiantes que no es mala, pero a final de cuentas en la vida real, en el mundo de la mezcla profesional, en el mundo de lo que es el audio profesional real, cuando te dedicas a mezclar, evidentemente vas a dejar de lado eso, vas a dejar de lado obviamente las tablitas, las teorías, porque a final de cuentas, para ecualizar un instrumento hay que verlo en qué contexto lo vamos a mezclar, hay que ver obviamente cómo es que suena, porque no todas las baterías van a sonar iguales, no todas las guitarras van a sonar iguales, no todos los bajos van a sonar iguales, no va a sonar lo mismo un piano, no sé, pues un Motif a diferencia de un Roland, un RD800, ¿no? Que evidentemente van a ser mundos totalmente diferentes. Entonces hay que darnos cuenta de que para ecualizar hay que ver el contexto de cómo es que suena realmente. Te recomiendo que te dediques también a ver y a evaluar a la hora de ecualizar, que también trates de utilizar herramientas gráficas como por ejemplo lo que viene siendo plugins como por ejemplo el Bosengo Span, que es un analizador de espectro que es excelente y que te puede ayudar bastante en ese sentido. Y bueno, este último consejo, que ahí sí puedo decirles que es bastante malo, que realmente ahí sí puedo decirles que proviene un poco de la vieja escuela, pero digamos que hay que adaptarnos a lo nuevo y hay que aprender a utilizar lo nuevo y también el combinarlo con lo viejo, porque evidentemente si queremos aprender de audio, pues digo, no todo el mundo tiene acceso a las herramientas analógicas, y este consejo que para mí ahí sí es bastante malo, es bastante malo, es déjate guiar por el oído y no veas ningún tipo de analizador de espectro. Pero es que en sí, digo, en el caso, yo voy a hablar en el caso mío que soy hombre, o en el caso de la mayoría que ven el contenido de este canal, o la mayoría que son hombres, pues bueno, la mayoría de los hombres nos dejamos guiar
no solamente por el oído, sino también por la vista. Entonces, si podremos ver y podemos escuchar también al mismo tiempo, y cómo podemos a través de lo visual y del oído tener más precisión en lo que estamos mezclando, en lo que estamos ecualizando, en lo que estamos comprimiendo, nosotros estamos entrenando a través de ello lo que son dos hemisferios de nuestro cerebro, que son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que bueno, te recomiendo que lo consultes con un neurólogo porque te va a dar una tremenda explicación en torno a ese tema. Pero créame que la gente que suele trabajar obviamente ambas partes del hemisferio del cerebro es gente que usualmente va a tener un coeficiente intelectual evidentemente superior. Lo digo sin intención de ofender, no con ser clasista ni mucho menos, pero a final de cuentas, si podemos hacer las dos cosas y podemos utilizar ambas herramientas, ahora que estamos en una época en la cual lo digital ha ido mejorando y en lo cual nos ha dado oportunidades de realizar cosas de excelente calidad, evidentemente podremos darnos cuenta de que hay cosas que son evidentemente excelentes y bastante buenas que podremos encontrar y que podemos hacer a la hora de mezclar, porque inclusive ahora hoy en día que existen los estudios profesionales y que los vemos utilizando búmetro, los vemos utilizando búmetros digitales a la hora de mezclar, inclusive con hardware analógico. ¿Por qué no hacerlo en digital? ¿Por qué no hacerlo también en analógico? Así que bueno, mis amigos, espero que este video les haya gustado, espero que este video les haya sido bastante útil. Dejen por ahí en la parte de abajo los peores consejos de mezcla, de masterización que ustedes hayan escuchado. Así que bueno, pues yo por mi parte me despido. Mi nombre es Elías Uribe y por cierto, no olvides suscribirte al canal y por cierto, nos vemos hasta la próxima. Bye.